wow, wow. Hermanos, la tumba está vacía. Dios no está muerto, Jesucristo está vivo. Digan conmigo, la resurrección lo cambia todo. Ahora díselo a 2 o 3 personas que tienes cerca. Dile, la resurrección lo cambia todo, hermano. La resurrección lo cambia todo. La resurrección lo cambia todo. Adivinen cuál es el título del mensaje de hoy. La resurrección lo cambia absolutamente todo. ¿Sabe? Yo estaba recordando en estos días algunos momentos claves que cambiaron todo en mi vida. ¿Cuántos pueden recordar momentos claves en la vida? Hay muchos, pero el primero que vino a mi mente es el día en que me casé. El día en que me casé. Abril 2, mañana es mi aniversario. Abril 2 del 2004. Abril 2, me acuerdo, pueden ver ahí ven a mi esposa Gislaine y a una versión antigua mía. ¿Ah? ¿Ah? Ahora Dios me ha bendecido con más. En nombre de Jesús. Dice la palabra que hay que engrandecer el reino y el territorio de Dios. Eso yo lo he tomado en serio. Mi matrimonio marcó un momento claro de antes y después. Cambió mi vida para siempre. Hay momentos que cambian nuestra vida para bien o para mal, ¿verdad? Este cambió mi vida para bien, para bien. Ahora recuerdo también los días en los cuales nacieron mis hijos. Recuerdo cuando estaba recién nacido Caleb, mi hijo, y mi hija Sofía. Ahí estaba recién nacida Sofía. Caleb y Sofía estaba ahí en los brazos de mi esposa Gislaine. Luego entró la tercera alegría en nuestras vidas, Nicolás. Estaba Caleb, Sofía y Nico. ¿Cuántos recuerdan el día que nació su hijo o su hija? ¿Lo pueden recordar? Es que los muchachitos, ellos no saben. Agarrándolos, yo recuerdo, especialmente con Caleb y Sofía, que yo fui el que los recibí, ¿verdad? Los recibí en el momento. Cambió mi vida totalmente. Algunos padres dicen, ¿para bien o para mal, pastor? Para bien. A veces hay momentos difíciles, ¿verdad? Con los hijos, ¿verdad? Pero qué bendición, cambió mi vida, fueron momentos claves, mi vida no fue igual después. Recuerdo momentos que Dios me dio el privilegio, junto con un grupo musical llamado Contagious, Contagios, pudimos viajar el mundo llevando nuestra música por todo Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos. Este fue un concierto que hicimos en Bucaramanga, Colombia, un evento de una convención de líderes cristianos. Ese soy yo en el centro, ahí estoy yo, ahí está Benjamín detrás de mí con los brazos abiertos, adorando, Pastor Jay en las congas, Alex Castillo en la guitarra eléctrica y Gaby está ahí en la batería arriba y oportunidades como esa. Mira, tuvimos momentos lindos a veces en iglesias pequeñas con 15 o 20 personas y a veces con 15,000 como en esta. Recuerdo una fecha que estuvimos tocando en el Estadio Azteca de Ciudad de México, 50,000 cristianos ahí cantando canciones de Contagious, momentos que impactaron mi vida, cambiaron todo. Recuerdo el día que terminamos la primera grabación en español, el disco Es Real del grupo Contagious, si alguien lo puede recordar, ¿verdad? Increíble, es momentos y días en que algo cambió porque impactaron la vida de uno, ¿verdad? Recuerdo otro día que impactó mi vida, quizás un poquito más leve, pero recuerdo el día que descendió la presencia de Dios sobre Miami. Yo estaba en el partido número 4 de la NBA Finals, Miami Heat contra Oklahoma City Thunder. Ahí estaba con mi amigo Gustavo. No estábamos tan cerca de los jugadores, estábamos lejitos, pero los tickets, nuestras esposas hicieron un buen trabajo comprando esos tickets. Pero fíjate algo, ese día la presencia de Dios descendió sobre Dwayne Wade y LeBron James y Chris Bosh. Y fue una dulce experiencia de adoración. Es que digo, de basquetbol. Ahí en el estadio. Lo digo un poquito con un poquito de humor, pero sí fue algo que impacta a nivel de ánimo. Luego ya hay que orar para que siga viniendo más presencia de Dios en Miami. Pero seguimos con esperanzas. Recuerdo otro momento que quizás inicialmente cambió mi vida, no para bien, sino para mal. Luego el Señor me empezó a hablar y a enseñar lo que Él me estaba mostrando. Noviembre 1 de 2015 hicimos el primer servicio oficial en un nuevo local con Iglesia Vertical Barranquilla, en Barranquilla, Colombia. Fue una gran victoria, estábamos contentos porque ya teníamos un lugar donde estábamos alquilando para que se pudiese llevar a cabo los servicios. Y esa noche dijeron, pastor, vamos a celebrar, vamos a alquilar una canchita y vamos a jugar fútbol esta noche. Yo dije, claro, porque me encanta el deporte, me encanta jugar. Fuimos, quedaban 3-4 minuticos en la renta del alquiler de la cancha y en esa última jugada yo hice un pique con uno de los jóvenes de Barranquilla ya y de repente yo sentí algo en mi rodilla que hizo ¡pah! Se reventó, yo caí de lado así, y di vueltas y todo el mundo ¡ay, pastor! Y yo dije, no, es en serio, algo pasó. Y no sabía en el momento, pero luego cuando regresé y me hicieron un MRI, era una ruptura completa de mi ligamento cruzado anterior, en mi rodilla derecha. Y quizás suena superficial porque es algo físico y todos los que hemos atravesado dificultades físicas sabemos que puede ser un reto, pero para mí fue un reto físico
Cambió mi vida físicamente en ese momento, emocionalmente y mentalmente. Yo empecé a luchar mucho con Dios, ¿por qué tú vas a permitir esto? Si yo estaba haciendo tu trabajo, y todo un sinnúmero de pensamientos y dificultades personales. Y el Señor con su Espíritu Santo me consoló, me restauró, me levantó y me mostró cosas que Él me estaba queriendo enseñar por medio de eso. Pero fíjate, todos atravesamos momentos como estos, momentos que cambian nuestras vidas. Momentos que cuando nos suceden realmente no seguimos igual a como estábamos antes. A veces para bien, a veces para mal o una combinación de las dos. Quizás uno de esos momentos para ti fue el día en que conociste a aquel o aquella que hoy es tu esposo o tu esposa. ¿Recuerdas ese día? Uy, se paran los pelitos en el brazo, ¿verdad? Quizás algún momento para ti fue el día en que tuviste un gran logro, te graduaste de la escuela, te graduaste de la universidad, te dieron un certificado, un diploma, ¿verdad? Quizás fue el día en que nació un hijo o una hija. Quizás ese día o ese momento impactante en tu vida, quizás fue el día en que llegaste a este país con muchas ganas y muchos esfuerzos y pocos recursos y pocas relaciones, pero llegaste. Te la jugaste, fue un riesgo, pero llegaste y hoy en día estás aquí. Puedes mirar a ese punto como un punto de cambio. A veces son momentos que nos impactan negativamente. Alguien dijo algo acerca de ti que te hirió mucho y te ha impactado y tu vida nunca fue igual después de eso. Quizás ese día en que recibiste las malas noticias por medio de esa llamada telefónica. O el día en que te presentaron un reporte diagnóstico de tu condición médica y alguna enfermedad tuya o de tu familiar, o el día en que falleció un ser querido. Todas estas cosas, estos momentos que de repente impactan tu vida y nunca te puedes olvidar y nunca serás igual, para bien o para mal. Y fíjate que hoy estamos aquí recordando y celebrando el domingo de resurrección, celebrando la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el enfoque en el día de hoy va a ser un momento en la historia que verdaderamente lo cambió todo. Me van a ayudar, porque la resurrección lo cambia todo. No solamente históricamente hablando, sino a nivel personal. La resurrección ha impactado a millones de vidas a nivel personal. ¿Por qué? Porque la resurrección lo cambia todo. Quiero brevemente hablar de otro momento que también cambió todo, unos cuantos días antes, que fue la crucifixión. Digan conmigo, crucifixión. La cruz es importante porque si no hay cruz, no hay derramamiento de sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay capacidad, no hay oportunidad para redención o salvación. Fíjate que Dios envió a Jesús a tomar nuestro lugar, como lo dice Juan 3:16. Fue una posición de sustituto. Él nos sustituyó a cada uno de nosotros. ¿Quién debería haber tomado la cruz? Cada uno de nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice la palabra que Jesús tomó sobre sí mismo el pecado del mundo, y los pasados, los presentes en ese momento y los futuros, incluyendo los nuestros. Ahora, lo interesante de la cruz es que la crucifixión nos llevó al próximo paso, que es la resurrección. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Yo quiero que hoy miremos a la resurrección desde una perspectiva particular, la perspectiva de Pedro. Pedro era uno de estos hombres conocido como discípulo de Jesús. Jesús tenía muchos discípulos, muchos que le seguían en ese tiempo que tenía su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, había un grupo más pequeño, más íntimo, sus 12 discípulos, un grupo de vida quizás, ¿verdad? Y entre esos 12 cercanos había un grupo aún más cercano, y Pedro era uno de estos más cercanos. Ahora, lo interesante es que Pedro caminó con Jesús por estos 3 años mientras Jesús ministró en esta tierra. Pedro estuvo ahí para los milagros, los vio en primera fila, él participó. Pedro habló con Jesús, lo tocó, vivió con él, caminó con él. Pedro estaba con él. La vida de Pedro fue cambiada para siempre. ¿Por qué? Porque la resurrección lo cambia todo. El día de la crucifixión fue uno de los peores días en la vida de Pedro. ¿Saben por qué? Porque Pedro en ese día fue un cobarde que negó a Jesús y no tuvo el valor o la valentía de decir que él se asoció o que era parte o que seguía. Él dijo, no, ese es otro. Y en el peor día de su vida negó a Jesús, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Negó y abandonó a su mejor amigo. ¿Cómo crees tú que Pedro se sintió después de eso? Sin embargo, ese es el Pedro que vemos antes de la resurrección. Pero el Pedro que vemos después de la resurrección
es un Pedro diferente, porque la resurrección lo cambia todo. Yo quiero que veamos Hechos capítulo 2. Si tienes tu Biblia, te voy a dar un minuto para que llegues a Hechos 2. Si no tienes una Biblia, puedes seguirnos. La mayoría de los versículos están en la guía de oración. Solamente el primer versículo no lo vas a encontrar ahí y lo van a tener aquí en las pantallas, ¿ok? Ahora escucha esto. Pedro está con los discípulos de Jesús después de la resurrección. Recuerda que muchos vieron a Jesús. Fueron más de 500 personas. El texto bíblico nos confirman que vieron a Jesús después de la resurrección. Entonces Pedro y los discípulos y los cristianos, los pocos creyentes que quedaban en ese momento, porque después de la crucifixión quedaron pocos creyentes, pero los que permanecieron empezaron a hacer un servicio, vamos a decir como un servicio como estamos haciendo hoy en Vertical. Y fíjate algo, por el poder de la presencia del Espíritu Santo de Dios y el poder de la palabra y el evangelio que estaba siendo compartido, algo empezó a suceder en ese lugar, en ese ambiente. Empezó a suceder algo. La presencia de Dios sobrenaturalmente cayó en ese lugar de tal manera que empezaron a hablar los discípulos en diferentes idiomas, y la gente que estaba ahí en Jerusalén en ese momento, de diferentes partes de diferentes partes, entendieron el mensaje en sus propios idiomas. Eso fue algo milagroso. Tan raro y extraño fue que la gente empezó a decir, esto es lo que se conoce como Pentecostés. La gente empezó a señalar y decir, oye, ¿qué está pasando por allá? Esa gente está borracha. Así de raro y sobrenatural era la situación. Y Pedro tiene que decir, tranquilo, si lo pueden leer en Hechos 2, tranquilo mi gente, son las 9 de la mañana, no estamos borrachos, es la presencia del Espíritu Santo de Dios que está obrando aquí en este lugar. Entonces en ese momento la gente dice, ¿y esto de qué se trata? Y se empiezan a amontonar cientos y luego miles de personas para escuchar y ver qué es lo que está pasando. ¿Quién se levantó para predicar ese día? Todos seguro que miraron, pero el que se levantó, el que vieron ahí que llegó primero a la tumba. Bueno, primero llegó Juan porque era más joven, pero el primero que entró a la tumba fue Pedro. Y Pedro en ese momento se levantó y dice en Hechos 2:14, no lo tienen en su guía, pero voy a leerlo. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, o sea, en voz alta, porque no había micrófonos en esos tiempos y electricidad: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Escúcheme, presten atención hoy a lo que vamos a compartir hoy. Pueden escribir ahí en primer blanco conmigo. La resurrección lo cambia todo, número 1, porque demuestra que Jesús es quien Él dijo que era. La resurrección lo cambia todo porque demuestra que Jesús es quien Él dijo que era. Fíjate que muchos de nosotros luchamos con dudas. Dudamos en muchas ocasiones. Muchos de nosotros lidiamos con la falta de creer, la falta de fe. Algunos quizás, si hablamos de fe o de cristianismo, de Dios y de Jesús, muchas veces somos tentados a preguntar, ¿y será que esto sí es verdad? Yo creo que muchos lo hemos preguntado, quizás adentro, en nuestras mentes o en nuestros corazones. Y si esto es verdad, entonces ¿por qué tanto? Algunos quizás pensarán o dirán, si Dios realmente escucha mis oraciones, ¿por qué no ha hecho algo al respecto? ¿O por qué estoy en esta situación? ¿O realmente será que estos son fábulas y mitos y leyendas? Y viene la tentación de dudar, de pensar, ¿será que esto es verdad o no? La mayoría de nosotros enfrentamos duda. Fíjate, en esa gran multitud a quien Pedro le estaba hablando y predicando en este momento, él estaba enfrentando a mucha gente con muchas dudas. Muchos eran escépticos a todo lo que Pedro estaba diciendo. ¿Quieren saber por qué? Porque ellos entendían y conocían lo que estaba sucediendo. Mira lo que dice Hechos 2:22. Vamos a leerlo juntos. Ahí lo tienen en su guía, lo tienen aquí en las pantallas. Dice, Pedro está hablando y dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Pausa. ¿Por qué dice Pedro como bien lo saben? Porque no estamos hablando de nosotros, estamos 2000 años después de eso. Esto era poco tiempo después. Pedro le está hablando de alguien y de algo que ellos habían presenciado. Es más, es seguro que muchos de los que estaban en esa multitud de gente ahí en Israel en ese momento, muchos de ellos habían visto a Jesús. Muchos de ellos estuvieron presentes cuando él estaba haciendo milagros y caminaba por las calles de Jerusalén. Muchos de ellos tenían familiares que habían estado donde Jesús estaba y llegaron a casa y dijeron, mira lo que Jesús hizo hoy. O sea, él les dice, lo que ustedes ya saben de este Jesús, el cual muchos de ustedes vieron, hablaron con él, le escucharon predicar, ustedes lo saben. Mira lo que dice el próximo versículo. Dice,
Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Para un momentico, ven ahí el denuedo de Pedro. Ven la valentía, ¿sí la ven? La valentía. Porque el Pedro antes de la cruz, de la resurrección, después de la crucifixión era, ese, yo no sé quién es ese. Yo soy otro Pedro, ese es otro Pedro, no, eso no soy yo. Y aquí está diciendo, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron y lo clavaron en la cruz. Porque la resurrección lo cambia. Todo. Sin embargo, dice el versículo 24, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Escucha eso, era imposible que la muerte mantuviera a Jesús bajo su dominio. Digan conmigo, imposible. Imposible. Me encanta lo que Pedro dice, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Ustedes saben que nada sorprende a Dios. ¿Sabían eso? Nada sorprende a Dios. Nunca sucede en el cielo que Dios dice, ay, ¿y eso qué pasó? Nunca. Nada sorprende a Dios. Dios es soberano. Dios todo lo sabe, Él es omnisciente, Dios está en control. Y Pedro dice que Dios lo levantó de los muertos. Esto es algo tremendo. Pregúnteme por qué. Porque si la resurrección es verdad, lo cambia todo. Si esto es verdad, it changes everything. Me hace recordar la historia de un hombre llamado Lee Strobel. Quizás algunos aquí la vieron, y si no la vieron les quiero recomendar que la renten esta noche o que la vean, no sé si la tienen en Netflix, una película que salió el año pasado que se llama The Case for Christ, el caso por Cristo. Se trata de la historia real de un hombre llamado Lee Strobel, un escritor y un hombre que publicaba en ese entonces muchos escritos y muchos documentos y artículos. Era muy respetado en el ámbito como escritor y como una persona que estudiaba y rebuscaba cosas y sacaba nuevos artículos. Entonces Lee Strobel era un autodeterminado ateo. Ateo significa una persona que se considera atea, es una persona que no cree en Dios. Lee Strobel, y esto es una historia de verdad, lo pueden buscar. Lee Strobel y su esposa se comprometieron y se dedicaron a ser ateos y a criar a sus hijos y su familia como una familia atea. O sea, no creer en Dios, no creen en eso, creen que eso son fábulas, son historias, son leyendas, eso no existe. Ahora, ¿qué sucede? En la vida de Lee Strobel y su esposa, creo que es una hija, uno de sus hijos tiene un problema médico grave y entonces la esposa de Lee alguien le habla del Señor, una mujer le habla del Señor y la invita a un estudio bíblico y la esposa, a escondidas de su esposo Lee, empieza a ir y acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Empieza a orar, empieza a conectar con Dios. Cuando el esposo Lee se entera, ¿cómo piensa que reaccionó? Estaba increíblemente enojado. ¿Cómo puede ser? ¡Qué ridículo! Y dice que el hombre se enojó tanto que se comprometió y le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un estudio profundo, porque es lo que él hacía, para poder desacreditar y descomprobar el cristianismo. ¿Y cuál fue su enfoque principal? Era desacreditar y descomprobar la resurrección, porque sin la resurrección no hay nada. Sin la resurrección, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí hoy? Perdiendo el tiempo. Entonces Lee Strobel dedicó su vida en ese entonces, hizo entrevistas con doctores para hablar de Jesús y si era posible que de pronto Jesús no estuvo muerto realmente cuando lo metieron en la tumba. Y no es que murió, no es que resucitó, sino es que nunca murió. Y hablaron con psicólogos y psiquiatras de cómo todas estas personas y testigos que vieron a Jesús después de la resurrección, que lo vieron, anduvieron con él, comieron con él, más de 500 personas, cómo desacreditar eso. Afuera de la Biblia hay muchos escritos históricos seculares que también comprueban esto y hablan esto. Y mira lo que sucede con Lee Strobel. Pueden ver la película, es poderosa. Entre más él se reunía con gente y más entrevistaba y más rebuscaba el asunto de la resurrección, aún con la mayoría de estos científicos que eran también personas o ateas o agnósticos que no saben si creen o no, ¿verdad? Aún así, poco a poco, cada vez eran más convencidos de que esto realmente sucedió, a tal punto que entregó su vida a Jesús y empezó a escribir libros para el Señor, incluyendo ese libro que se llama The Case for Christ, el caso para Cristo, que es un libro y un estudio detallado de cómo él llegó a la conclusión. Cuando el intento fue descomprobar y desacreditar la resurrección, él terminó escribiendo un libro
comprobando de por qué la resurrección realmente es tremendo. Yo me pregunto si alguno de nosotros somos como Lee Strobel. Si algunos de nosotros tenemos dudas, tenemos preguntas serias. Si quizás decimos en un día como hoy, esto de domingo, Pascua, esto es puro cuento, esto es puro show, conejito y huevito, y esto ¿qué se trata? Jesús, ¿qué se va a resucitar una persona? Eso es imposible. Quizás esas dudas están en ti. Y si tú tienes dudas, quiero decirte algo, si tú tienes dudas, no te sientas mal, porque eres un ser humano, y todos los seres humanos tenemos dudas en algún momento u otro. Y otra cosa que te quiero decir, Dios no se ofende con nuestras dudas. Dios no se ofende con tus dudas. Yo creo que lo que Él más le ofende es si no estamos dispuestos a darle la oportunidad a que Él compruebe su realidad en nuestras vidas. Pero a Él no le ofende nuestras dudas porque todos somos seres humanos. Es más, Él nos dio las mentes que tenemos. ¿Sí o no? Pero tú y yo tenemos la opción de decir, ¿sabes qué? Eso es orar, hablar con Dios como si Él estuviera aquí con nosotros ahora mismo. Si tú tienes dudas, entrégaselas a Él. ¿Sabes qué? Dios, dicen que debo hablar contigo así como si estuviera hablando con alguien. Pues yo no sé si creo, yo no sé si existe, pero ¿sabes qué? Estoy dispuesto a probar. Y yo te aseguro que si tú tienes esa actitud ante Dios, es muy posible y probable que Dios se muestre real en tu vida. Él no se ofende con tus dudas ni con las mías. Pero si Jesús resucitó, y la historia comprueba que sí, Jesús es quien Él dijo que era. Número 2, la resurrección lo cambia todo porque nos da esperanza, aún en nuestros peores días. Nos da esperanza, aún en nuestros peores días. La realidad es que esta vida nos trae grandes retos. ¿Quién puede decir amén? Nos trae retos grandes. Pablo le está hablando aquí a un grupo de personas judías grande. Algo interesante, Pedro, algo interesante que Pedro sabe acerca de este pueblo grande de judíos reunidos en este momento, es que los judíos tenían como héroe a David. ¿Recuerdan a David, que escribió muchos de los salmos? Era un rey de Israel. La gente de Israel, los judíos en ese tiempo, tenían una admiración por David. Y fíjate lo que Pedro usa los escritos de David, cosas que él escribió. Hechos 2:25. Pedro dice esto, en efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción, o sea, que muera. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Para un momentico, David no estaba hablando de sí mismo en este escrito. Él está hablando de un Mesías por venir que nosotros reconocemos es Jesús. Ahora mira lo que dice el 29, porque no solamente David es rey, pero es profeta. Dice, hermanos, Pedro está diciendo, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está aquí entre nosotros hasta el día de hoy. Ahí está enterrado, ahí lo sabemos todos. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Escucha, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Y Pedro les explica a ellos que David estaba prediciendo y escribiendo acerca del Mesías por venir, o sea, de Jesús. Y el hecho de que Jesús resucita de los muertos es una señal para nosotros, no solamente de que Jesús es quien Él dice que era, sino que aún en nuestros peores días podemos tener esperanza. Fíjate algo interesante. Si la historia termina realmente en la cruz, como algunos dicen, no, eso terminó en la cruz, Jesús murió. Si la historia termina en la cruz, estaríamos en grandes problemas y sería una historia completamente diferente. ¿Por qué? Porque no estaríamos hablando de Pedro predicando unos días después de la resurrección. Estaríamos hablando, si la historia termina en la cruz, estaríamos hablando de un Pedro derrotado, temeroso, inseguro, que abandonó y negó a su mejor amigo en el peor día de su vida. Pero no estamos hablando, o no estamos permaneciendo en eso. Si la historia termina en la cruz, hubiéramos estado hablando de una mujer, una madre llorando porque falleció su hijo. Y solamente ahí se acabó. Si la historia se acaba en la cruz, tendríamos un gran grupo de personas que pusieron su esperanza y su fe en un hombre que murió y ya se acabó. Pero escúchenme, la historia no termina en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz da lugar a lo porvenir, que es una resurrección.
y por el hecho de que hay una resurrección, aún en mi peor día yo puedo tener esperanza. Aún en tu peor día tú puedes tener esperanza. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección. Y si Jesús salió del sepulcro, si Jesús resucitó de los muertos, Él también puede resucitar a aquellos que están muertos en tu vida. Algunos aquí están lidiando con un matrimonio que está muerto y hay amenaza de divorcio de hace meses. Y tú y yo sentimos humanamente que es imposible, pero Dios está aquí para recordarte, aún en tus peores días puedes tener esperanza. Porque Dios levanta lo que está muerto. Algunos de ustedes están lidiando con una relación muerta, con un hijo que se ha apartado y está muerto emocionalmente, espiritualmente. Algunos están lidiando con finanzas muertas. Algunos están lidiando con un corazón abatido. Algunos estamos lidiando con cosas que se sienten muertas, pero tenemos que tener esperanza que aún en nuestros peores días, por la resurrección, podemos creer que el peor día no es mi último día. En la crucifixión no se acaba la historia. Porque la crucifixión da pie y da lugar a la resurrección. Todos podemos tener esperanza. Todos podemos tener esperanza en la resurrección. Mira cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto, dice Pablo, es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y termina Pablo diciendo, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Escúchame. Quizás tú has atravesado dolor en tu vida recientemente. Quizás has atravesado situaciones y circunstancias extremadamente difíciles en tu vida y es duro. Esto no significa que no lloramos y no soltamos algunas lágrimas. No significa que no tenemos un momento a veces de quebrantamiento en nuestras vidas. Pero sí significa que aún en medio de esos días difíciles o nuestro peor día podemos mantener un ojo abierto hacia el porvenir y creer que mi peor día no es mi último día. Que la crucifixión ahí no se acaba la historia. ¿Por qué? Por la resurrección hay una esperanza por un futuro. ¿Ustedes quieren saber algo? ¿Ustedes quieren saber por qué Jesús pudo enfrentar el peor día de su vida, la crucifixión? ¿Quieren saber por qué? Porque Él sabía que más allá de la crucifixión venía una resurrección. Y así mismo tú y yo podemos vivir con la confianza que más allá de nuestro peor día, más allá de tu día de crucifixión o de que algo ha muerto, más allá hay esperanza de vida en Cristo Jesús. Si Cristo no resucita, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. Porque la resurrección lo cambia todo. Número 1, comprueba que Jesús es quien Él dijo que era. Segundo, nos da esperanza aún en nuestros peores días. Y número 3, requiere una respuesta que cambia la vida. Requiere una respuesta. Fíjate algo, la gente escuchó a Pedro predicar. Y le escucharon a Pedro hacer el mejor intento que él pudo hacer de predicar y explicar cómo Jesús era Dios y que lo habían crucificado y había sido sepultado, pero al tercer día Él resucitó de los muertos. ¿Ustedes quieren saber algo? Esto no se trata de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era un simple pescador. Pedro no era un orador elocuente que había sido preparado por 15, 20 años con un certificado y una maestría en oración pública. No. Pedro era un hombre común y corriente, un hombre ordinario, como lo podríamos decir. Hay un libro que se llama 12 hombres comunes y ordinarios, ¿verdad? 12 Ordinary Men, hablando de los discípulos. Porque Jesús, en ese momento, lo que sucede aquí, que vamos a escuchar ahora, no es por el poder o por la elocuencia de Pedro. Te voy a decir por qué. Es por el poder de la presencia del Espíritu Santo de Dios, combinada con Él estar armado con la verdad del Evangelio, que es un mensaje poderoso. ¿Quieren ver lo que sucedió? Cuando Pedro predica esto y esta gente, que son miles de personas, escucha el mensaje, no por la elocuencia, por el Espíritu Santo, el poder y por la autoridad del mensaje del Evangelio. Dice Hechos 2:37. Escucha, cuando oyeron esto, todos, dicen Hechos 2:37, si tenemos el versículo ahí. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos
Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Estamos hablando de miles de personas que lo más seguro que estaban aquel día diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Escuchan una palabra y una predicación poderosa de un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, armado con la verdad del Evangelio. Y esta gente responde diciendo: ¿qué debemos hacer? Pregúnteme por qué, pregúnteme por qué. Porque la resurrección requiere una respuesta. La resurrección requiere una respuesta. No todo en la vida requiere una respuesta. No toda foto de tu amigo o tu amiga en Facebook o en Instagram requiere una respuesta tuya, ¿ok? Pero algo sí, la resurrección requiere una respuesta. Me encanta una declaración que hizo C.S. Lewis, escritor cristiano de hace años. Él escribió esto, lo voy a decir 2 veces porque creo que hay que escucharlo bien para retenerlo. Escucha, C.S. Lewis dijo: el cristianismo, si es falso, es de 0 importancia. Y si es verdad, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es de moderada importancia. O sea, moderadamente importante. Lo voy a repetir. Él dijo: el cristianismo, si es falso, es de 0 importancia. Y si es verdad, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. ¿Me están siguiendo? La resurrección demanda una respuesta. Pastor, háblame en español, que no entiendo lo que estás diciendo. Tú no puedes simplemente ignorar la resurrección. Pastor, no entiendo. Ok. Tú no puedes decidir por ti mismo. ¿Eso qué importa? Porque eso es una respuesta. ¿Ok? La respuesta de eso no importa, eso es una respuesta. Y la resurrección requiere una respuesta. Fíjate. La gente que estaba escuchando a Pedro, que fue impactada, la resurrección demandó de ellos una respuesta. Y ellos dijeron: hermanos, ¿qué? Hablándole a Pedro y a los discípulos, ¿qué debemos hacer? Fíjate, en mis años de conocer al Señor, y yo básicamente fui criado en el Evangelio, he conocido a tantas personas. Me atrevo a decir miles y miles y miles de personas. Y yo solamente soy una persona. En Centroamérica, en Sudamérica, en los Estados Unidos, Dios me ha dado el privilegio de ir y llevar el ministerio musical, de predicar la palabra. Y yo he conocido a miles y miles y miles de personas de diferentes países, de diferentes estilos de vida, de diferentes estatus socioeconómico. Miles. Y cada uno de estos creyentes que yo he conocido, todos tienen una historia personal. Todos tienen una historia personal de cómo la resurrección o cómo Jesús cambió todo en sus vidas. Y sabes que hay muchos aquí que tienen su propia historia. Yo los conozco a muchos de ustedes. Algunos me han compartido su historia y compartimos y yo conozco. Y creo que hay muchas historias de lo que Dios ha hecho y lo que quiere hacer en muchas de nuestras vidas. Y fíjate, lo que quise hacer para el día de hoy es poder. Hicimos unas entrevistas en video. Y yo quiero mostrarles estos videos de 2 personas, un hombre joven y una mujer también de nuestra iglesia. Y su historia, porque es que todos tenemos una historia. Y a veces siento que cuando vemos a las cosas de Dios como religión y como, ya la gente esa fanática, perdemos el hecho del contacto real, de que Dios es real y que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Quizás no nos lo han presentado de una manera correcta, o quizás nosotros hemos endurecido nuestro corazón por los factores o las circunstancias de nuestras vidas. Pero no podemos ignorar las historias reales de las personas a nuestro alrededor. Así yo quiero que vean y escuchen estos testimonios de cómo Jesús, por supuesto la resurrección, impactó sus vidas. Sus vidas después de Jesús no han sido igual. Veamos juntos. Todo empezó porque mi hija dejó de creer en Dios. Y yo le oraba a Dios y le preguntaba, le decía: Señor, en la forma como sea, pero tráela a ti. Y yo no me imaginaba la vida de mi hija sin la presencia de Dios en su vida. Era importante para mí que Dios estuviera en su vida, porque si no tenemos a Dios en nuestras vidas, ¿qué iba a hacer de su vida? ¿Cómo iba a ser su futuro? ¿Cómo iba a criar a sus hijos? ¿Qué les iba a enseñar? ¿Qué valores?
cómo iba a manejarse su vida. Entonces era muy importante que ella conociera a Dios. De verdad que cuando llegué a Iglesia Vertical fue algo que yo estaba buscando, algo que estaba vacío en mí, en mi corazón, que me hacía falta. Yo tenía tiempo ya como que, hey, necesito buscar algo más de Dios, porque no está en nuestra fuerza estar bien, no está en el dinero, no está en las cosas materiales estar bien. Me caracterizaba una persona yoísta, que yo podía hacer todo. El amor está en las cosas materiales, está en el dinero, y que sin eso no hay nada, sin eso no vas a ser una persona que vas a salir adelante en la vida, ni vas a poder estar bien. O sea, vas a ser una persona que vas a fracasar. Yo antes iba a la discoteca, yo tomaba, yo andaba con mujeres, y eso de verdad que yo pensé también, porque es lo que mi familia me enseñó, a buscar la felicidad a través de eso, el gozo. Eso no lo hago, eso no es que me hicieron firmar algo que no lo hiciera, sino que ahí no está la felicidad. Y puedo decir que desde el momento que entré a Vertical y empecé a alabar al Señor, en ese momento le rendí mi vida a Él. Y le di gracias porque Él hizo el milagro de traer a mi hija a los pies de Él. Solamente Él pudo haber logrado eso. Y en ese momento yo le dije, Señor, si tú fuiste capaz de traer a mi hija, yo te rindo mi vida y te entrego toda mi vida. Y ahí fue, y ahí empezó todo, y desde ahí no he dejado de ir. Creo que ningún domingo, muy poco se faltaba, y soy feliz. Me encanta la iglesia y me encanta haber entregado mi vida a Jesús. Es lo mejor que me ha pasado. Yo me acuerdo que estábamos en la iglesia como un mes antes, y el pastor dijo siguientes pasos. Él siempre está hablando de que tenemos que estar tomando siguientes pasos. Y yo dije, bueno, mi siguiente paso es el bautismo. Y cuando dijeron bautismos en playa, yo dije, ya, estoy lista. Tomé la decisión, lo hice, y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Soy libre ahora, yo me siento libre de muchas cosas con las que cargaba y que no entendía por qué. Mira, yo te voy a decir, yo fui a psicólogos, psicoanalistas, terapias, y nada funciona mejor que Freedom. O sea, es una experiencia maravillosa. Todo el mundo debería hacerla. Mi vida cambió 360 grados. Cuando yo me devolví a Venezuela, me pude imaginar cómo yo era antes. O sea, vi mi viejo yo ubicado en todos los lugares que compartía, y verdad que fue algo triste, porque no tenemos esa alegría, esa sonrisa que tenemos ahora con el Señor, de poder estar siempre gozosos. La diferencia para mí de religión y relación fue algo increíble, porque cuando tú quieres a alguien, tú haces las cosas por amor. Cuando tú estás en una regla, tienes que hacer las cosas porque es bueno o malo. Pero cuando ya tú empiezas a hacer las cosas por amor, tu vida empieza a cambiar. Las palabras que dices, las acciones, todo, porque estás haciendo un cambio porque tú lo quieres hacer, no porque es una regla. Desde que yo recibí al Señor, mis relaciones con las personas han cambiado positivamente, porque ahora entiendo que todos somos iguales, que todos lidiamos con cosas, que yo debo ver las personas tratar de verlas como las ve Jesús, con mi mamá, con mi hermano, con mi esposo, con todos es mucho mejor las relaciones. Nuestro matrimonio es mucho mejor ahora que lo que era antes, desde que vivimos que decimos desde que Dios habita en nuestro hogar. Todo cambió, manejamos nuestra relación diferente, las discusiones o los problemas los manejamos primero Dios en el centro, y es todo más fácil. Para mí el Señor, yo digo, wow, yo me siento bendecido de poder tenerlo a mi corta edad, de poder conocerlo. No saber de quién es Él, sino conocerlo. Sé quién es Dios en mi vida y sé cómo estaba transformándome, y sé que de ahora en adelante mi vida es totalmente diferente. Sé que no me voy a dar los tropiezos que me iba a dar sin Dios en mi vida. Siento que no es lo mismo decir yo he escuchado de Dios a que yo conozco de Dios
y que aplico las cosas que Dios quiere para mi vida a que sé las cosas que quiere Dios para mi vida. Que Dios, desde que entró a mi vida, es un cambio que ninguna amistad me va a impedir que yo siga con Dios, y ningún artículo, nada material va a cambiar mi forma de pensar hacia el Señor. Para mí Él ahorita es mi enfoque en mi vida, como están mis estudios, mi familia y todo, pero Él es el centro de todo eso, y Él es el que sostiene todas mis relaciones y todas las cosas que hago en mi vida. La transformación en mí fue bastante. Yo me veo a mí hace unos años atrás y yo digo, wow, si hubiese seguido ya estuviese estrellado, ya no sé dónde estuviese. Pude haber caído en drogas, pude haber caído en cualquier cosa. Sobre todo llegué a un país tan grande, hay muchas cosas que puedes tener acceso, y de verdad que yo siento que el Señor llegó a un momento bueno en mi vida porque me pude salir ileso de cualquier cosa en mi vida. Estoy terminando mis estudios y de verdad que cada vez me siento más enfocado a ser una persona exitosa, no por lo que sé, sino porque sé que Dios está conmigo y todas las cosas que hago las pongo Él delante y sé que Él me va a hacer una persona exitosa. La Pilar antes de Cristo era una Pilar brava, enojada, acelerada, que no entendía a veces muchas cosas, buscando respuestas donde no las tenía que buscar. Y la Pilar después es una Pilar llena de gozo, llena de alegría, en un camino aprendiendo mucho, en un camino con esperanza, con amor, buscando paz, la paz que sobrepasa cualquier entendimiento, que solamente la da Dios, y feliz y con muchas ganas de vivir y con muchas ganas de ayudar y de servir y de crecer. Amén, amén. Qué tremendo, ¿no? Son historias reales y yo sé que muchos quizás podríamos compartir nuestras historias también. Son historias reales. Una vida no puede seguir igual cuando ha tenido un encuentro real con Jesús, no con religión. La religión no cambió a nadie. Religión es el intento del hombre tratar de alcanzar a Dios. Eso no, relación es lo que Dios hizo. O sea, religión es nosotros tratar de escalar una escalera y alcanzar a Dios. Es imposible. Eso es religión. Relación es que Dios envió a Jesús a bajar la escalera a encontrarnos donde estábamos. Y eso es lo que estos testimonios, estas historias reales comprueban. La resurrección lo cambia todo. Algo que me encanta del testimonio de Juan y de Pilar es que ellos han tomado próximos pasos, han sido bautizados, están sirviendo en el equipo Impacto. Y fíjate algo, ellos no sirven por el pastor, no sirven por la institución o la organización, no sirven para que les dan un aplauso. No, lo hacen porque sus vidas han sido transformadas y ellos creen y que Dios lo puede hacer en cada una de sus vidas también. Y por eso ustedes ven a gente sirviendo aquí cada domingo, cada oportunidad. ¿Por qué? Porque somos personas que hemos entendido que Dios ha transformado nuestras vidas y sentimos la responsabilidad de juntos marcar la diferencia en las vidas de otros. Entonces quizás la pregunta que tú te haces o yo me puedo hacer es, entonces ¿cómo hacemos esto, pastor? Si la resurrección demanda una respuesta y requiere una respuesta, ¿cómo yo puedo responder? Porque algunos aquí, estoy seguro, algunos de ustedes todavía no han respondido realmente a la resurrección. Les quiero dar 3 pasos prácticos ya para terminar el servicio. ¿Cómo debo responder a la resurrección? Número 1, escriban conmigo, cree que Jesús es quien Él dijo que era. Digan conmigo, cree. Mira lo que dice Romanos 10:9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios hizo ¿qué? Lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí ves que hay una parte que es creer con el corazón y otra parte que es confesar con la boca, que nos lleva a ser salvos? Me encanta cuando una persona conoce al Señor y tiene ese primer amor. ¿Recuerdas tu primer amor a aquellos que son creyentes ya? ¿Sabes qué me encanta ver cuando personas empiezan a invitar amigos y familiares a la iglesia o ponen en Facebook, mira lo que me pasó, o invitan a personas? ¿Por qué? Porque es que has creído. Cuando tú crees y lo experimentas, tú dices, yo quiero que otra gente también lo experimente. Y de repente llegan familiares y amigos, algunos curiosos o sospechosos porque dicen, algo le pasó a mi hermana, ¿qué le pasó? Quiero ir a chismosear.
Y de repente Dios alcanza la vida de esa persona también. Por eso cada domingo nosotros decimos, invita amigos, invita familia. No se trata de religión, se trata de que puedan conectar con un Dios que les ama. Fíjate que dice también, dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón. No dice que si tienes las respuestas a todas las preguntas de la vida y si tienes tu vida completamente en orden en todos los aspectos y si estás limpio, entonces puedes venir a Dios y ser salvo. No dice eso. Eso no es lo que dice. Estaba hablando con un hermano en los bautizos la semana pasada. Un hermano que no vino con planes para bautizarse. Ojo, no vino con planes para bautizarse ese día. Y se bautizó. Pero él me decía, pastor, es que yo siento que no soy digno. Porque si yo quiero hacer esto, yo lo quiero hacer bien, pero tengo muchos problemas y todavía hay cosas que yo hago y que digo que no le agradan a Dios. Y le dije, espérate un momentico, ¿tú piensas que tú tienes que limpiarte antes de llegar a Dios? Sí, pastor, es que me siento mal. Y yo le dije, espérate un momentico, déjame aclararte algo. Dios no espera de ti o de mí o de ninguno perfección. Eso es imposible, somos seres humanos. Somos humanos incapaces de ser perfectos. Todos tenemos nuestros asuntos. Todos tenemos nuestros asuntos. Todos tenemos nuestros asuntos. Y si piensas que no tienes un asunto, ese es tu asunto. ¿Ok? Es la realidad. Yo le dije a él, eso es tan ridículo como pensar yo en mi hijo Nicolás cuando tenía año y medio, que tenía sus pañales sucios. ¿Qué es lo primero que hace un bebé con pañales sucios? Papi, mami, límpiame. Imagínate si yo le hubiera dicho a mi hijo de 1 año, vaya y límpiese su pañal usted solo. Sería ridículo, ¿no? Porque yo soy un buen padre, yo lo tomo y yo lo hago. Y quizás no lo vemos, pero muchas veces en esta vida, escúcheme, sin ánimo de ofender, todos tenemos pañales sucios. Y en nuestra conciencia tratamos de razonar, es que yo quiero limpiar, quiero arreglarme y entonces vendré a Dios. Cuando no nos damos cuenta, Él es el que nos arregla. Él es el que nos limpia los pañales. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, no es que me limpie y vengo a Dios, es que vengo a Dios para que Él me limpie. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, creer. Es más, mira lo que dice Romanos 5:8, que es la victoria que tenemos en Cristo. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió con nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, Él murió por nosotros. Él ha podido decir, espérate un momentico, antes de que me metan estos clavos, Romanos, ¿ustedes me van a aceptar? Porque si no, me hago otro plan. No, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú no tienes que responder como otros responden, pero sí tienes que responder a la resurrección. Fíjate algo, ese día que Pedro le predicó a esta multitud de gente, no sabemos exactamente cuánta gente había presente, no sabemos, pero sí sabemos que 3,000 personas tomaron una decisión ese día de empezar a creer. Si no lo crees, sigue leyéndote Hechos 2. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que 3,000 personas ese día dijeron, sí, Pedro, yo hoy escojo creer. Empezaré a creer. Cada uno de nosotros tenemos que tener una historia personal. Yo no puedo vivir mi vida por medio de la historia de mis padres. Porque la tentación es decir, mis papás son hiper religiosos, están bien con Dios, pues ellos me cubren a mí. No, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Porque la relación con Dios es personal. No es institucional, o no es que a mí me incluyen ahí, yo soy parte de la rosca. No, eso no funciona. ¿Ok? Es más, algunos pensamos que porque hemos estado en la iglesia físicamente casi toda nuestra vida, que eso nos hace salvos. Estar en la iglesia toda tu vida físicamente no te hace salvo. Así como vivir en un garaje no te hace un carro. ¿Ok? Es una decisión que se tiene que tomar. Hay que elegir. Número 1, cree. Número 2, recibe. Recibe personalmente la esperanza que Él da. Recibe personalmente la esperanza que Él da. Algunos de nosotros estamos en gran necesidad de esperanza. ¿Cómo recibimos esperanza? Mira lo que nos dice Pedro al final de la predicación, Hechos 2:38. Mira lo que dice. Dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibieron el don del Espíritu Santo. Fíjate, Pedro les dijo 3 cosas para obtener esta esperanza. ¿Ok? Pedro les dijo, arrepiéntanse. Digan conmigo, arrepentimiento. La definición bíblica de arrepentimiento es la siguiente, es más fácil verlo. Arrepentimiento es cuando yo voy en una dirección opuesta a la dirección de Dios, hacia el pecado. Y cuando yo reconozco y digo, wow, esto está mal, me arrepiento, el resultado es que doy una media vuelta y ahora regreso y voy en dirección hacia Dios en lugar de ir en dirección hacia el pecado o mi carne o lo que yo quería hacer. Eso se llama arrepentimiento. Fíjate lo que a veces hacemos. Decimos aquí y
decimos arrepentimiento porque nos sentimos mal, nos regresamos, pero después volvemos a lo mismo y seguimos. Ahí es falso arrepentimiento. No hay, si yo sigo en la misma dirección, no hay arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es un cambio de dirección. Por eso cuando tú ves una persona que acepta a Jesús, no es que todo cambia de un día para otro, de un momento para otro, pero hay un cambio de dirección, arrepentimiento. Segundo dice, sean bautizados. ¿Por qué? Ese es un próximo paso en la vida cristiana. La salvación es personal. Es personal, tú puedes tomar la decisión tú solo personalmente, pero el bautismo es una declaración pública al mundo diciendo, yo le pertenezco a Jesús, me pongo la camiseta del equipo de Cristo. Si tú eres un creyente en Jesucristo, has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero nunca has atravesado las aguas del bautismo, como la atravesaron 20 personas la semana pasada, te invito a que te unas a nuestros próximos bautizos. Pero ya llevo tiempo en el Evangelio. No importa, hazlo en obediencia. Dios bendice la obediencia. Y luego dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la presencia personal de Dios viva en ti y en mí. ¿Cuándo sucede? Cuando acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Él entra a vivir en mí y me da de nuevo cuando me siento débil. Él me aconseja cuando estoy confundido y el Espíritu Santo me trae consuelo cuando estoy en dolor. Y me trae paz que sobrepasa todo entendimiento y me trae gozo. Entonces, puedes responder, cree, recibe y por último, conviértete en la persona que fuiste creada para ser. Y le quiero invitar al equipo de alabanza y de oración que me acompañe. Ahora, la pregunta, ¿quién te creó Dios que fueras? Juan 1:2. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? Mira lo que dice Juan 1:12. Esto es clave. Juan 1:12, escucha. Mas a cuantos lo recibieron, recuerda que hablamos de creer y recibir, a los que creen en su nombre, creer y recibir, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Digan conmigo, hijos. Hijos de Dios. Míreme un momento, iglesia, míreme. Dios quiere ser tu Padre. Dios quiere sanar tus heridas. Créeme, todos tenemos heridas. Dios te ama y tiene un propósito para ti. Y aún las heridas profundas que nadie y nada ha podido sanar o alcanzar. Ustedes escucharon el testimonio de Pilar que dijo, fui a psicoanalista, fui a psicólogo, psiquiatra y nada de eso me ayudó. Y llegó a Jesucristo. Muchos de nosotros nos sentimos definidos y limitados por errores del pasado. Muchos nos sentimos limitados y definidos por relaciones fracasadas, por divorcio en el pasado. Nos sentimos limitados y nos sentimos definidos por malas decisiones y sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpabilidad por las cosas dichas o hechas incorrectas. Muchos nos sentimos definidos y limitados por los errores y los fracasos financieros, relacionales, familiares. Algunos de nosotros nunca hemos experimentado lo que es tener un buen padre en nuestras vidas. Por lo tanto, nos cuesta tanto ver a Dios como padre porque el ejemplo de padre que tuvimos fue tan pobre. Entonces yo estoy aquí para presentarles hoy un padre bueno, un padre que nunca nos deja, desampara o abandona, un padre que sí nos conoce y que nos ama con un amor incondicional. Dios te quiere decir en este día, Él te quiere decir, hijo, no sigas en esa identidad en la cual has vivido por mucho tiempo. Hija, yo no te veo igual a lo que antes eras. Yo te hago una nueva criatura. Las cosas pueden empezar de nuevo. Tu peor día no tiene que ser tu último día. No serás limitado o definido por esas cosas del pasado. ¿Estás dispuesto a creerlo? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios para esto? Porque es que algunos no lo vemos. Y Dios te está diciendo, yo te veo, eres mi hijo. Eres mi hija. Yo te hago una persona nueva. Yo transformo y renuevo tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a la resurrección? Porque claro está, la resurrección requiere una respuesta. Entonces yo lo pregunto hoy, aquí en Iglesia Vertical, aquí en Davie, en Sunrise, Florida, hoy 1 de abril 2018, ¿cómo vas a salir de aquí, amigo o amiga? Igual como entraste, no afectado, no cambiado, no influenciado, no tocado, o vas a responder como esas 3,000 personas que cuando Pedro predicó dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y yo te diré, cree, recibe y conviértete en todo lo que Dios quiere para ti. Mientras el equipo de oración canta
una canción especial que yo les pedí que cantaran. Yo quiero que ustedes me hagan un favor. Quiero que mediten en algo. Saca esta tarjeta de respuesta. Quiero que miremos algo en la página, en la parte de atrás. Si ven atrás donde dice mi decisión hoy, ¿sí lo ven? Y dice, entre paréntesis, dice, por favor escoja ¿cuántas? Solo una respuesta. A veces cuando nos llegan estas respuestas nos llegan 3 cajas tachadas o 5. No puedes, es una, solamente es una. Escucha, hoy no lo tienes que decidir ahora. Quiero que escuches la letra de esta canción. Pero la caja de algunos es letra A. Ya tengo una relación personal con Jesucristo. Si ese eres tú y tú lo sabes, gloria a Dios por eso. Para adelante, seguimos para adelante marchando. Algunos B, renuevo y reconcilio mi compromiso con Jesucristo. Porque algunos conocimos a Jesús en algún momento, lo conocimos realmente, pero nuestra vida recientemente no lo demuestra. Estamos lejos de Dios. Letra C, creo que somos algunos aquí también hoy. He decidido entregar mi vida a Jesús hoy. Yo te voy a hacer una invitación a hacer una oración juntos desde ahí, desde tu lugar, al final de esta canción, si lo deseas hacer. Letra D, algunos quizás dirán, me gustaría pensarlo un poco más. Quizás tienes que ser sincero y es la realidad. O E, no pienso tomar esta decisión nunca. Espero que no sea E, pero puede ser la realidad donde te encuentras hoy en día. He visto letra E convertirse en letra C, lo he visto. He visto letra D en algún momento y a través del tiempo convertirse en letra C, pero no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Escucha la letra de esta canción y quiero que escuches el corazón de un Dios que te está diciendo hoy, yo te amo, soy tu Padre, cree en mí, recíbeme y conviértete en todo lo que yo quiero que te conviertas. Permite que la presencia de Dios toque tu corazón. Escucha esta adoración, escucha la letra y después de esta canción voy a invitarte a tomar la decisión quizás más importante de tu vida. Cantemos. Si abatido y dolido estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande
esto conmigo. Oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Canta aleluya. Cristo vive. Nadie es más grande, no nadie. Solo Él es Señor. Canta aleluya. Cristo vive. Ven ante su trono. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad, nuestra maldad. Jesús la tomó. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. El Padre te recibirá. No hay pecado tan grave que te ponga en una posición lo suficientemente lejos que Él no te pueda alcanzar. No hay dolor tan profundo que aunque tú lo sientas, Él no lo sepa. Él lo sabe. Fue traicionado, fue abusado, fue torturado, fue abandonado, fue despreciado, fue burlado. No hay dolor que tú y yo atravesemos que Él no puede comprender. Por eso es que Él es perfecto. El cristianismo, si es falso, es de cero importancia. Y si es verdad, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. Y creo que algunos, hasta este punto en nuestras vidas, lo hemos tratado como algo moderadamente importante. Reflejado en lo poco que leemos su palabra, lo poco que buscamos su presencia, lo poco que asistimos a la iglesia. No que se trata de iglesia o de religión, pero es evidente que a veces hay una falta de relación personal con Jesús. Entonces yo quiero hacer una invitación ahora mismo a hacer una oración. Le llamamos la oración de fe. Desde ahí, desde tu lugar, no hay necesidad de venir al frente, solamente es ahora mismo considerar cuál es mi respuesta ante la resurrección. Es imposible negar la presencia real del Espíritu Santo de Dios en este lugar ahora mismo. Y la palabra, el mensaje del Evangelio ha sido predicado con verdad. Y por eso, así como ese día que Pedro predicó, yo sé que aquí hay hombres, mujeres y jóvenes que dicen hoy, así como Juan y Pilar en esos testimonios, hoy es mi día. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí conmigo. Quizás tú te encuentras en una posición hoy de decir, ¿sabes qué? Antes verdaderamente lo trataba moderadamente importante o poco importante, pero me doy cuenta que hoy debo responder a la resurrección de Jesús. Hoy quiero intentar tomar un paso nuevo, ir en un rumbo nuevo, quizás cambiar de dirección, arrepentimiento. Hoy estoy dispuesto a creer, a recibir
y a convertirme en todo lo que Dios quiere que yo sea. Y si tú estás aquí, no importa tu edad, no importa tu historial, no importa lo que has hecho o no hayas hecho, hoy Dios te dice: hijo, hija, te amo, soy tu padre, confía en mí, ven ante mí, yo te recibiré. Con todo ojo cerrado y todo rostro inclinado, si tú estás aquí hoy, dice: Pastor Virgilio, inclúyeme a mí en esta oración, porque hoy es mi día. Lo había pensado antes o no lo había pensado antes, pero hoy he concluido que yo necesito algo real con Dios. Hoy es mi día, o hoy me reconcilio con Dios porque me había apartado, me había alejado, me había enfriado. Si hoy es el día y tú dices: inclúyeme en esta oración, esto es para mí, con todo ojito cerrado, todo rostro inclinado, levanta tu mano ahora mismo. Yo quiero saber quién hoy, amén, hoy es mi día. Gracias, gracias, gracias. Veo manos, veo 20, 30 manos. Gracias, Señor, gracias, Dios. Tú las ves, pueden bajarlas. Gracias, Señor. Iglesia, vamos a orar ahora mismo. Quiero que repitan esta oración juntos conmigo para beneficio de aquel o aquella que lo hace por primera vez o que se reconcilia con Dios. Ahí donde estás, digan conmigo: gracias, Señor, por amarme y perdonarme. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a pagar el precio por mis pecados en la cruz. Hoy reconozco, soy pecador, necesito perdón. Yo lo creo en mi corazón, confieso con mi boca que Jesús murió y resucitó para darme vida. Gracias, Jesús, por salvarme. Me arrepiento de mis pecados. Tomo una nueva dirección. Espíritu Santo, entra en mi vida y quédate para siempre. Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. No quiero religión, quiero relación. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La resurrección lo cambia todo.